Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Vamos a leer la palabra de Dios, que como muchas veces lo digo, es lo único inerrante que van a escuchar en esta mañana. La palabra de Dios. Dice así, Juan capítulo 3, versículos 1 al 15. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad os te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Padre, gracias por tu palabra, estamos ante tu verdad. Te pido que produzcas salvación, que nos des convicción de nuestra dependencia de tu Espíritu y la vida nueva que nos has dado por medio del sacrificio y la resurrección de tu Hijo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bien, cuando no es posible estrenar, ¿a quiénes les gusta estrenar? Creo que a todos nos gusta estrenar, pero también algunos tienen el privilegio de estrenar casa. Pero cuando no pueden estrenar casa, ¿qué hacen? Remodelan su casa. Hacen algunos cambios en sus viviendas, una pintura por allá, una baldosa por allá, un enchape nuevo. Las decoran y al final, algunos son muy especialistas y eso queda prácticamente como si fuera una nueva casa. Sin embargo, el problema es cuando los cimientos de esa casa no están bien. ¿Por qué? Porque por más decoraciones que le pongan, si los cimientos están agrietados, las ranuras van a aparecer una y otra vez. Por más de que se esmeren en limpiar esa casa, adornarla, pintarla, remodelarla, no podrán evitar que se deterioren sus cimientos. No podrán levantarla otra vez. Ahora, muchos tratan de usar esta misma estrategia
con el pecado. Quieren remodelar sus vidas. ¿Cómo? Haciendo a uno que otro cambio de comportamiento. Entonces no decía malas palabras, ahora trata de ser un poquito más educadito. Quizás decoran su vida de pecado con una que otra oración, una que otra asistencia a la iglesia, una vez al mes, uno que otro rosario por ahí, con camándula en mano. Se tratan de limpiar a sí mismos y decorar sus vidas que están en bancarrota. Tratan de adornar su pecado para tratar de limpiarlo, remodelando sus vidas. ¿Con qué? Con la religión, con el comportamiento externo. Sin embargo, ese esfuerzo no es suficiente. No es posible remodelar una vida que tiene un corazón de pecado. Necesitamos una nueva vida. No necesitamos una remodelación de nuestras vidas, necesitamos una vida nueva. Y ese es mi mensaje para ustedes en esta mañana. Necesitamos una nueva vida, no una nueva religión. Necesitamos una nueva vida, no una nueva religión. Entonces, a veces algunos seguramente que nos ven por el video o quienes están acá tomando notas, vamos a hablar, a explicar este texto que hemos hablado de Nicodemo. Este es el segundo encuentro con Jesús. Hablamos de Natanael hace 8 días, ahora vamos a hablar de Nicodemo. Y en primer lugar, de los versículos 1 al 4, vamos a ver que la religiosidad humana no puede producir nueva vida. En segundo lugar, de los versículos 5 al 8, la nueva vida solo proviene por el Espíritu de Dios. Y en tercer lugar, la nueva vida solamente se obtiene por la fe en Jesucristo. Muy bien. Vamos entonces al primer punto. La religiosidad humana no puede producir nueva vida. Ahora, este pasaje que está aquí en el capítulo 3 de Juan, el Evangelio de Juan, es muy interesante porque continúa después de 2 eventos que Juan, el apóstol, ha relatado previamente allí en su Evangelio. Hay 2 eventos que preceden a las palabras o el encuentro con Nicodemo. En primer lugar, Juan está hablándonos de 2 eventos que nos ayudan a entender que la pureza ya no es por cosas externas. La pureza viene del corazón. Cuando el Señor Jesucristo convierte el agua en vino, ese relato nos ayuda a comprender que esas viejas tinajas, no sé si han leído ese pasaje, pero había unas tinajas con las cuales utilizaban para purificarse externamente, para lavarse, y el Señor en una boda convierte esas tinajas de agua ¿en qué? En vino, pero no cualquier vino, es el mejor vino. El vino representa el gozo de Dios. En otras palabras, Juan está anticipándose a mostrar que necesitamos un cambio. Ya no es externo de tinajas viejas con agua, sino que el vino fresco vendrá y llenará las tinajas que son las almas necesitadas de vino nuevo. Pero también, antes de este pasaje del capítulo 3, Juan el Bautista, o mejor, Juan el Evangelista, nos ha hablado de un evento donde el Señor Jesucristo responde a los judíos y les dice: destruid este templo
y en 3 días lo levantaré. Ellos creían que el Señor Jesucristo estaba hablando del hermoso templo que tenían en Jerusalén. Era de piedra tallada, era prácticamente una de las maravillas de la antigüedad. Ese templo era lo más esplendoroso, por lo cual todos se sentían orgullosos en Jerusalén. Pero el Señor no está hablando de ese templo. Él está hablando del templo de su cuerpo. Dice el versículo 21 del capítulo 2, allí antes de hablar a Nicodemo, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús les había hablado. Está anunciando que los actos externos religiosos van a cambiar, pero por el poder de la resurrección de Jesucristo. Él iba a transformar la manera en que los judíos se relacionaban con Dios con actos externos. Y entonces aparece Nicodemo de noche. Algunos dicen que él llegó de noche, dice allí, versículo 1 del capítulo 3, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. A pesar de que algunos critican a Nicodemo de que él llegó de noche porque se avergonzaba, probablemente él llegó de noche para no importunar al maestro, para que tuviera más tiempo de hablar con él. Él estaba haciendo milagros, está mostrando señales, pero la humildad de Nicodemo es asombrosa. Él llega con una actitud de aprender del maestro. Entendamos que el Señor Jesucristo tenía al menos 30 años. Este hombre era un hombre mayor, había estudiado la ley, era parte del Sanedrín, era fariseo, era prominente, era estudioso. Y él llega de noche y le dice, Rabí, a un joven que no ha ido a estudiar el Antiguo Testamento. Él no lo ha visto estudiando, él no lo ha visto todavía como él, aplicado y disciplinado. Pero le dice Rabí. Él entiende que la palabra Rabí expresa ese reconocimiento de que él es un maestro, de que él viene de Dios. Dice el versículo 2, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo es un hombre que está muy investigando los detalles. Él está observando a Jesucristo, él está mirando el Antiguo Testamento, él está observando lo que dijo Juan el Bautista. Él no ha pasado por alto lo que está sucediendo. Es más humilde quizás que otros del Sanedrín que más adelante lo entregaron a Jesucristo, a Pilato. Ser parte del Sanedrín significa que Nicodemo era un hombre poderoso. Él tenía poder político, pero también tenía riqueza. Al final, cuando el Señor Jesucristo es bajado de la cruz, aparece otra vez Nicodemo en escena y él aporta un montón de libras de mirra para que el cuerpo del Señor fuera embalsamado, fuera alistado para la tumba. Él tenía dinero, Nicodemo. Parece ser que él creyó después de esta conversación. Ahora, el Señor Jesucristo dice, el versículo 25, allí antes del capítulo 3, dice, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es decir, él lee el corazón de Nicodemo. Él sabe que Nicodemo quiere aprender sobre el reino de Dios,
Pero antes de que haga la pregunta, él le hace la lectura al corazón de Nicodemo. Conoce las intenciones. Le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesús desbarata completamente la confianza de Nicodemo en su religiosidad. Porque la religiosidad humana no puede producir vida. La pregunta que hace Nicodemo ante la afirmación del Señor Jesucristo es la siguiente: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En otras palabras, Nicodemo está diciendo, ¿acaso mi religión, mi disciplina en guardar la ley, yo soy meticuloso en guardar las reglas de la religión judía? Yo soy parte de un grupo selecto de los más puros de Jerusalén. Yo me lavo las manos, yo acudo a la sinagoga, yo le cumplo a Dios. ¿Cómo es posible que haya otro requisito para mí, que soy de los mejores religiosos de Jerusalén? Nicodemo está diciendo, o sea que me estás comparando con las prostitutas de Israel, que necesitan nacer de nuevo. O sea que me estás comparando con los publicanos. ¿Me estás comparando con los pecadores? ¿Me estás comparando con los inmundos gentiles? Es más o menos lo que está pasando en la mente de Nicodemo. Cuando él dice, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él está comprendiendo que necesita una vida nueva. Lo que no sabe es cómo va a obtenerla. La afirmación del Señor, en verdad, significa que no es negociable. En el idioma original es decir amén, amén. En verdad, en verdad. En otras palabras, no hay manera en que una religiosidad totalmente disciplinada pueda producir la vida de Dios. No podemos imaginarnos ni por un momento que nuestra religión nos va a conducir al cielo. Es lo que está diciendo el Señor. No te imagines, Nicodemo, que tu pulcritud, que tu disciplina religiosa te va a llevar al cielo. Y eso entonces nos deja con un interrogante. Si Nicodemo no puede entrar al cielo con todo y ser judío, ser del Sanedrín, ser importante y prácticamente ser de los puros, entonces ¿quién? Y eso nos lleva al segundo punto. A partir del versículo 5, la nueva vida proviene del Espíritu Santo. Entonces hemos visto que, en primer lugar, la religiosidad no puede producir vida nueva. La vida nueva proviene del Espíritu Santo. A partir del versículo 5, nuevamente el Señor Jesús le responde a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le aclara a Nicodemo que el nuevo nacimiento no se produce por medios humanos. Nadie nace de nuevo, nadie puede purificarse del pecado
porque es una obra del Espíritu de Dios. Ahora, esta expresión del agua y del Espíritu, hay varias interpretaciones, hay varias posturas en cuanto al agua y el Espíritu. Algunos dicen que el agua y el Espíritu es el bautismo y el Espíritu. Sin embargo, bueno, hay que tener ciertos reparos porque, por ejemplo, este hombre que murió, el ladrón en la cruz, no se bautizó. O sea que si fuera necesario bautizarse para nacer de nuevo, entonces este hombre no estaría con Cristo en el paraíso, como él le dijo. Otra opción, otra postura es que agua y espíritu tiene que ver con nacer físicamente, allí en el útero hay agua, nacer y luego nacer del espíritu, o sea, como un doble nacimiento. Sin embargo, también es interesante esa opción. Sin embargo, creemos que más bien Juan, el Señor Jesucristo, está hablando a Nicodemo, que él conoce la ley, conoce el Antiguo Testamento, está refiriéndose al Antiguo Testamento, a Ezequiel capítulo 36, que leíamos hace un momento. Ahí se menciona el agua y se menciona el Espíritu. Dice el versículo 25 del capítulo 36 de Ezequiel: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Nacer del agua y del Espíritu tiene que ver con la limpieza que Dios produce en el corazón. Antes de nacer de nuevo, Dios limpia el corazón de todas las impurezas, de todos los ídolos. Él limpia como agua fresca los corazones de piedra para que puedan escuchar la voz de Dios. Nacer de nuevo también implica no solamente ser limpiados del pecado, sino que se produce un trasplante de corazón, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando está hablando de la carne, no solamente está hablando físicamente de nuestro cuerpo, sino de todos los deseos, las maquinaciones y el deseo pecaminoso que tiene cada ser humano desde su nacimiento para rebelarse contra Dios. Nada bueno puede producir la carne, solamente pecado. Por eso nadie puede reformarse a sí mismo. Nadie puede proponerse nunca más pecar, porque no va a poder hacerlo sin el Espíritu de Dios. Podrá limpiarse con religiosidad, podrá tratar de lucir puro, de lucir meticulosamente limpio, disciplinado, leyendo 10 capítulos diarios, orando 1 hora diaria, viniendo a la iglesia juiciosamente. Sin embargo, nada de eso podrá limpiar el corazón. Solo el Espíritu Santo de Dios puede producir vida nueva. Y el Señor, a partir del versículo 7, le dice: no te asombres, Nicodemo, de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Conocemos muchas cosas del viento. Hay gente que estudia las corrientes
Ahora con más tecnología, al menos tratan de saber cómo es que en la atmósfera el viento se rige. Sin embargo, nadie puede controlar el viento. Las noticias esta semana en Estados Unidos, hay unos desastres allí. ¿Por qué? Porque el viento está arrasando. Estaban de noche allí y no pudieron prever con toda su tecnología que vendrían hacia ellos. El Espíritu Santo no puede ser gobernado por el ser humano. Nadie puede darle órdenes a Dios. El Espíritu Santo es soberano. El Espíritu Santo es autónomo. El Espíritu Santo va donde quiere y viene donde quiere. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Podrán ver las evidencias del nuevo nacimiento en una persona. Podrán asombrarse por su cambio radical en su comportamiento, en su vida. Ya no se complace en la inmundicia, ya no se complace en la inmoralidad, ya no se complace en los deseos pecaminosos. Eso lo pueden ver, pero nadie podrá saber qué fue lo que pasó en el corazón. La vida nueva no se produce por la religiosidad externa. La vida nueva proviene del Espíritu Santo de Dios. El nuevo nacimiento no es el producto de la intervención humana. No podemos hacerlo. Yo quisiera inyectar nuevo nacimiento a todo aquel que le comparto el Evangelio para que se arrepienta. Pero sus corazones duros, sus corazones de piedra no pueden ser gobernados. Solamente Dios puede abrir el entendimiento, puede dar unos nuevos deseos por Él, puede dar unos nuevos afectos, puede traer convicción de pecado, de justicia, de juicio. Solo el Espíritu de Dios puede levantar un alma de la muerte. No se trata de tratar de decorar al viejo hombre con hábitos religiosos como Nicodemo. No se trata de limpiarnos a nosotros mismos. No se trata de proponernos no pecar a nosotros mismos. Un muerto solo podrá responder a la voz de Dios por el poder del Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que levantará a los muertos espirituales para adorarlo, para revivirlos. No para decorarlos con religión, sino para transformarlos radicalmente de adentro hacia afuera. Nicodemo está un poco desconcertado. Quizás agradece que fue de noche que se presentó para que no se le vea su palidez ante Jesucristo, ante sus palabras, el asombro. Pero además, Nicodemo, a pesar de todo su poder, de toda su sabiduría, de toda su disciplina, como judío y fariseo, quiere aprender. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Y eso nos lleva al tercer punto. La vida nueva se obtiene
únicamente por la fe en Jesucristo. No por la religiosidad, por el Espíritu de Dios, pero ¿cómo? Por la fe en Cristo. El Señor en el versículo 10 le dice: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Nicodemo, tú deberías saber que Ezequiel habló del nuevo nacimiento. No solamente allí en el capítulo 36 de Ezequiel que leíamos, sino también en Ezequiel 37, cuando habla de los huesos secos que reciben vida. Ahí está hablando del nuevo nacimiento. También en Jeremías capítulo 31, los profetas habían hablado de ese pueblo que recibiría un nuevo corazón, donde la ley de Dios sería esculpida en el corazón. Ya no habrá que enseñar a la gente, a ese nuevo pueblo, a amar a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaría en ellos para amar a Dios de forma natural. La pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede ser esto?, hace pensar que él no sabía, pero él realmente había recibido el mensaje de Juan el Bautista, pero para él no era suficiente. Él se acerca a Jesucristo como maestro, pero no como el Hijo de Dios. Juan el Bautista había predicado: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para él, para Nicodemo, no era suficiente. Y había muchos que no creían que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 11: en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. El Señor Jesucristo está hablando del testimonio de Juan el Bautista, del testimonio de las señales, del testimonio de su vida como Mesías. Versículo 12: si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? El nuevo nacimiento es un asunto terrenal, porque es en la tierra donde se ven a los nacidos de nuevo. Todos los que han nacido de nuevo, los que hemos nacido de nuevo, damos testimonio en la tierra. Estamos hablando de la manera como Dios transformó nuestro corazón. Hay una evidencia, eso es terrenal. ¿Por qué? Porque es en la tierra donde el mundo es testigo de aquellos que han nacido de nuevo. El Señor Jesucristo se manifestó en la tierra. Él estuvo en Jerusalén. Él estuvo crucificado en el Gólgota. Es un lugar geográfico de la tierra. Toda su vida fue expresada en la tierra. Son cosas terrenales. Ahora, si no creemos eso acerca de Jesucristo, ¿cómo? El Señor está preguntando, ¿cómo creerán las cosas celestiales? ¿Cómo creerán en lo que vio Ezequiel al ver la gloria de Dios en el capítulo 1 de Ezequiel? ¿Cómo creerán cuando él vio la gloria y el trono de Dios? ¿Cómo creerán la vida eterna que el Señor Jesucristo, las moradas eternas que Él nos dará a todos los que creemos en Él? Si no creemos en el nuevo nacimiento, ¿cómo creeremos la esperanza que tenemos de este mundo, de salir de este mundo? ¿Cómo creeremos que realmente este mundo no es todo lo que existe? Pero hay más. Versículo 13. Nadie ha subido al cielo,
sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ver a Jesucristo, quienes vieron a Jesucristo, vieron el cielo. Ver a Jesucristo encarnado, al Hijo de Dios, es ver a Dios. Él no comenzó a existir en el pesebre hace 2000 años. Él estaba con Dios desde la eternidad. Se hizo un ser humano, nacido de virgen, para morir en la cruz por nuestros pecados. Él no comenzó con María, eso hay que aclararlo. Él es preexistente. Vino del cielo a obedecer al Padre para reflejarnos la gloria de Dios. Él es el único autorizado para hablar de las cosas eternas. Jesucristo es el único que tiene la exclusividad de poder interpretar verdaderamente todo lo que pasó en el Antiguo Testamento que tiene que ver con Él. Jesucristo ha venido del cielo a mostrarnos la eternidad del alma. Jesucristo vino del cielo con la autoridad mesiánica para mostrarnos el camino para obtener una vida nueva. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Hay un episodio que está recordando el Señor a Nicodemo. Él debía conocerlo. Está en Números capítulo 21. Y allí en ese pasaje está sucediendo algo en el pueblo de Israel. Ellos están recibiendo el maná de Dios. El pueblo de Israel, recordemos que ha sido salvado en el día de la Pascua, de la primera Pascua. El pueblo ha sido rescatado de la esclavitud de Egipto, ha cruzado el Mar Rojo, llega al desierto, Dios les provee el maná del cielo. Pero miren el pecado de Israel. Capítulo 21, versículo 5 de Números. Dice, y el pueblo habló contra Dios y Moisés, diciendo, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua. Y miren lo que dice el pueblo de Dios. Y detestamos este alimento tan miserable, el maná de Dios. Detestamos lo que nos ha dado Dios. Wow. Dios estaba escuchando sus quejas. E inmediatamente, dice el versículo 6, y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, ¿y qué? Y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Se quejaron contra Dios y el pueblo murió por el veneno de las mismas serpientes que Dios les envió. Pero la gracia de Dios se manifestó al pueblo de Israel. Y el Señor Jesucristo está mostrando a Nicodemo que eso que sucedió en el Antiguo Testamento, en Números, va a suceder. Porque el Hijo del Hombre, dice allí el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre.
Dios ordenó a Moisés construir una serpiente, un asta de bronce, probablemente como el bronce rojo, se parecía a las serpientes rojas ardientes que había en el desierto, que mordían. Pero todo aquel que mirara, dice el versículo 9 de capítulo 21 de Números, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Este mundo está mordido por la serpiente del pecado. Tiene el veneno del pecado en su alma. Y el pecado es similar al pueblo de Israel. Detestamos lo que tú nos das, Dios. Queremos algo más. Detestamos todo lo que tú nos das como creador del universo. Detestamos la lluvia. Detestamos los hermosos ríos que nos das. Queremos algo más. Queremos rumba. Queremos pasiones. Queremos sexo. Queremos ídolos. No te queremos a ti, Dios. No queremos tu evangelio. No queremos a tu Hijo. No queremos. Queremos el pecado. Esa es esta humanidad. Y el veneno del pecado es destructivo para producir muerte. El veneno que hay en el corazón humano lo destruirá, no solamente en esta vida, sino que lo enviará a un infierno de muerte. El veneno solo puede producir muerte y una vida miserable sin Dios. Pero dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, fariseo del Sanedrín: Nicodemo, si tú miras al Hijo de Dios, que será levantado en la cruz, que será traspasado en una cruz, si tú miras la cruz, creyendo que solo Él puede dar vida, tendrás una vida nueva, Nicodemo. Los pecadores solo tienen una sola manera de tener vida nueva, es mirando a Cristo en la cruz. Pero no solamente mirando un crucifijo, porque creo que cada hogar caleño tiene su crucifijo. O tienen sus santos. Pero no es solo mirarlo como un amuleto, no. Para que el pueblo de Israel fuera sanado de la mordedura, tenía que mirar el asta de la serpiente de bronce como la única posibilidad de salvación. Muchos murieron picados por la serpiente porque despreciaron la salvación que Dios les puso en el desierto. No creyeron que serían sanados. Tenían que creer y confiar. Necesitamos mirar a la cruz siempre. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5, 17. También nosotros, los que hemos nacido de nuevo,
necesitamos mirar constantemente a nuestro Salvador como la única esperanza de nuestras almas, como la única alternativa para morir al pecado. Necesitamos mirar a Jesucristo como la única oportunidad para ser libres de las tentaciones de esta tierra. Y quiero preguntarte en esta mañana, ¿dónde estás mirando para salvarte? ¿Dónde estás mirando, buscando salvación? Quizás pensarás, no, es que yo soy bueno, tengo la capacidad de portarme bien, pero eso no producirá vida. Tim Keller, un teólogo, dice lo siguiente: el pecado es buscar la salvación en algo fuera de Dios. Pecar es ponerte en lugar de Dios, convirtiéndote en tu propio Salvador y Señor. Pecar es ponerte en lugar de Dios, convirtiéndote en tu propio Salvador y Señor. Cristo ha venido para darnos nueva vida. No vino a remodelar nuestras vidas, a poner uno que otro arreglito estético. No, Él vino a cambiar nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor, en estos tiempos difíciles para que tu palabra produzca vida en los corazones. Te pido que el poder de tu Espíritu sea en nosotros, que sea el poder de tu Evangelio quien aplaque a todo aquel que se opone contra tu nombre. Guárdanos de la religiosidad y límpianos para la gloria y la exaltación de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.